Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos, este es su programa Comunicando Ando por su noticiero Star News, información imprescindible. Mi nombre es José Díaz y recuerde que nos puede encontrar en www.facebook.com/noticiero.starnews y en Twitter estamos en @StarNews y también pues, nos puede encontrar a través de nuestro nuevo canal de YouTube Comunicando Ando TT. Gracias a la dirección del señor Alex Suya Jiménez, a Eddie Ordóñez en la producción, llegamos a usted miércoles a miércoles desde las 20 horas para pues tratar diferentes temas de interés. Y hoy contamos con la presencia de Edgar Enrique Velázquez Camelo, salesiano, presbítero, delegado de las misiones y coordinador del sector vocacional de la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José, muchas gracias por la invitación. Muy bien, afortunado, gracias a Dios, trabajando fuertemente. Eso. Y bueno, déjenme contarles que hoy vamos a hablar de un tema que pues hemos considerado que es muy pertinente debido pues a que sí consideramos que a partir de la pandemia el impacto de los dispositivos tecnológicos en los diferentes escenarios donde nos movemos pues ha incrementado en esta actualidad, y entonces queremos pues llevarle a usted una reflexión acerca de cuál es ese impacto. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Cómo podemos, digamos, llegar a un buen fin sacándole el mayor de los provechos a los dispositivos tecnológicos? Partiendo pues que nuestro invitado de hoy publicó hace algunos meses, ¿verdad, Edgar? Un artículo muy interesante referente a este tema, el cual podremos más adelante saber dónde encontrarlo, en una revista internacional de investigación filosófica, y el tema básicamente fue titulado Virtualización y existencia de la técnica en el ámbito general de la vida. Y pues me parece muy pertinente debido a que, como decíamos, a partir de la pandemia se notó una aceleración en el uso de los dispositivos electrónicos. Pero quisiera que iniciáramos por ahí para poder poner las bases y que las personas entiendan el contexto y de los conceptos, porque a veces hablamos de virtualidad. ¿Y qué es la virtualidad? ¿Qué es la virtualidad, Edgar? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que hasta hace poco tiempo, hace más o menos unos 20 años, antes de eso, la virtualidad se consideraba como lo que no era real. Claro. Lo que no era real, ¿sí? Y encontramos varios teóricos, por ejemplo, Jean Baudrillard, que pues en sus reflexiones y propuesta filosófica dice lo que es digital, lo que hace parte del mundo tecnológico no es real porque no pertenece al mundo de la realidad actual. Después de 20 años, o sea, hace 20 años mejor dicho, un teórico empieza a proponer, Pierre Levy, empieza a proponer que la virtualidad es una forma nueva de la realidad. Y esto tiene serias consecuencias, no solamente en el ámbito de la interacción y comunicación entre nosotros, sino también en el ordenamiento del mundo y de la sociedad. Entonces, esa es la virtualidad, una nueva forma de realidad, y cada vez más, y sin temor a equivocarme, ya es y constituye la realidad de nuestros tiempos. Entonces, eso es lo de la virtualidad, la realidad en contenidos dispuestos en la red, en internet, dispuestos en una pantalla, en un televisor, en tantos medios, y que presentan el mundo a través de una pantalla. Eso es la virtualidad y es en el mundo en que estamos inmersos. ¿Y crees que, en tu opinión, fue la pandemia la que aceleró esa virtualidad o ya apuntábamos a llegar ahí dentro de unos, qué sé yo, 15, 30 años?
hay que decir primero que la técnica, todo lo que tiene que ver con tecnología, ha acompañado la historia del ser humano, ¿sí? Claro. Desde la primera herramienta, es decir, la extensión, ¿sí? Porque la tecnología se ha comprendido como una extensión de las capacidades del ser humano. Desde la primera herramienta, el ser humano empezó a transformar su realidad. Empezó a que sus capacidades limitadas, sus capacidades contingentes por el tiempo y el espacio, pues fueran superadas por medio de las tecnologías o las herramientas. Y desde el primer, por decirlo así, martillo, desde la primera herramienta que el ser humano utilizó, pues ahí está. Varios teóricos, pues, son muy sensatos al decir de que la actual revolución informática, la actual revolución no es una cosa nueva en el mundo. El impacto que logró, por ejemplo, la revolución que se originó a la invención del papel es muy antigua, y miren las consecuencias que todavía tenemos hasta el momento actual. Bueno, de todos modos, sí estamos ante una revolución informática digital que tiene unas características muy propias y que, pues, de alguna manera ha venido desarrollándose y ha desplegado un potencial muy grande en muchos aspectos. Yo creo que la pandemia sí nos despertó la conciencia de que ya estamos en un mundo virtual. Ya todos somos, ya inclusive las empresas, organizaciones, hasta esta posibilidad de encuentro que estamos teniendo en este momento, ya cada vez somos más conscientes de que estamos en el mundo virtual, de que participamos en un mundo digital que está disponible a la mano y que tenemos que vivir en medio, pues, de esa realidad que nos configura, que nos domina, a veces dirige nuestros pensamientos, configura nuestros deseos, pensamientos y todo eso. El lío está, o el problema está en que tengamos una relación de subordinación o de sometimiento con la técnica, que la técnica nos domine y aniquile, acabe con lo que es esencial, lo que hace parte de nuestra naturaleza humana. Y por ahí va el tema de la reflexión. Ya somos conscientes de la tecnología, invadió hasta lo más profundo de nuestras dinámicas sociales y ordinarias. Ahora tomar conciencia del impacto que eso tiene en nuestra vida, en nuestra esencia como seres humanos. Hoy por hoy, la técnica es parte de nuestra cotidianidad. Digamos, ya es el orden del día se basa en el uso de cualquier dispositivo, ¿no? ¿Crees que la escala de valores cambia a partir de esta irrupción, podríamos decirlo, de los medios tecnológicos? Pues aquí recuerdo, y está citado en el artículo, a Gadamer, y Gadamer dice que por el impacto de la tecnología, la conversación, el hecho de encontrarse, de mirarse a los ojos, de sentir la presencia del otro, por la tecnología, pues digamos que ha afectado la naturaleza de los encuentros y de la conversación. Claro. Pero tengamos en cuenta que Gadamer, pues, escribió eso cuando estaba el cine, estaba empezando la televisión y el teléfono, ¿sí? Claro. Por decirlo así, que diría yo que por el avance mismo de la tecnología, por el desarrollo tecnológico, y prueba de ello es este encuentro, vuelvo y digo, que el límite que estaba poniendo Gadamer frente al avance tecnológico en cuanto a la conversación, pues digamos que ya está superado, porque podemos encontrarnos, estar más pendiente de nuestros amigos, familiares, poder interactuar, pues, de alguna manera con las personas que hacen parte de nuestra realidad familiar y cercana. ¿Cuál es el problema? Y ahí digamos que empezamos como a identificar lo que su merced dice. La escala de valores, lo que constituye lo primordial en la persona, sí puede estar afectada. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tecnología, todos los medios digitales,
pueden crear una cultura de la apariencia, ¿sí? Claro. Digamos, de aparentar frente a un dispositivo, de mostrar cosas que incluso la persona no es, ceder a una vida inauténtica, es decir, no ser transparentes, mostrar las cosas que nos convienen. También a partir de la tecnología se puede acentuar una mentalidad muy materialista, es decir, lo espiritual puede llegar a ocupar un segundo lugar porque todo está pensado desde lo que me ofrece el dispositivo, y lo que me ofrece el dispositivo pues es acentuar una mentalidad pues cada vez más materialista, pensada desde el consumo. Y esto sí afecta grandemente a la persona, porque al ocupar lo material, lo más importante, pues lo demás se va organizando y va ocupando su lugar. Si para mí lo material es lo más importante, tener el último celular, tener el último computador, estar como en esa dinámica de la apariencia, pues ahí empieza la persona a determinar cuáles son sus prioridades, cuáles son sus opciones. Entonces, aquí pues valdría la pena mencionar, por ejemplo, jóvenes que por la pérdida de su celular se llegan a quitar la vida. Claro, ¿sí? sí. Hablamos también de las selfies peligrosas, ¿sí? De las personas que por una selfie pues pierden su vida también. O también vamos a los jóvenes que entran en depresión, en estado de depresión, porque quieren el último celular, el último celular que ha salido al mercado, pero su capacidad económica no le da para llegar a adquirir ese producto. Entonces empiezan las decepciones y todo lo demás. Entonces, creo yo que es un panorama muy complejo. No podemos condenar la técnica. Claro. No podemos decir que Heidegger, que lo cito ahí en el artículo, utiliza una expresión muy curiosa. Dice, no podemos decir que la técnica sea obra del diablo. Él dice así. Sí, tampoco podemos condenar la técnica, pero si no estamos atentos, si no logramos cultivar una vida espiritual sólida, puede afectar nuestra integridad como seres humanos. Esto sí es muy claro. Bueno, hablabas también del consumo. ¿Crees que en algún momento, pues sí, seguramente se hace adrede, empresas a través de los dispositivos, estas redes sociales, todo el engranaje para dirigir a la sociedad pues no solo a consumir, sino a votar por cierta persona, a ir por cierto tendencia ideológica? ¿Crees que también a ese nivel tan macro se maneja toda esta información? Sí, Manuel Castel, que es un sociólogo, él presenta en uno de sus libros La Sociedad Red, y dice que hasta hace un tiempo, él habla entre 1990, para dirigir un Estado, para dirigir una nación, eran necesarias dos cosas fundamentales: capital, es decir, la economía, y coerción, es decir, los medios de control, de dominación social en la fuerza legítima que tiene el Estado, que es el ejército y la policía. Entonces, dos cosas fundamentales: capital y coerción. Y él dice que a partir de 1990, más o menos, pues es como para decir que empezó a crearse, a imponerse, mejor dicho, la tecnología como un medio indispensable para gobernar y para dirigir la sociedad. Entonces, a mí me gusta aquí mencionar un ejemplo de un dueño de un periódico. Dice, yo tengo la capacidad, dice el dueño del periódico, que es una tecnología también, de dirigir la voluntad y la opinión del pueblo. Si eso él lo considera viable por medio de un periódico, que es un medio impreso, que pues tenía ese potencial, ese poder comunicativo, con mayor razón, diría yo, con mayor razón los medios tecnológicos de comunicación y de información, que tienen la capacidad de informar, ¿sí?,
de tener a la comunidad, a un Estado, por una tendencia, una forma de pensar, inclusive, como su merced lo dice, como usted lo dice, dirigir la voluntad política de un pueblo, claro, para que acepte la ideología, el pensamiento de un partido político y estas cosas. Habermas, que es un teórico de la vida social, filósofo, y también tiene documentos acerca de política, él dice muy sensatamente: los medios de comunicación podrían llegar a construir esa sociedad democrática que queremos, ¿sí? Podrían llegar, y a mí me llama la atención que usa este verbo, podrían, como un deseo, y dice, sin embargo, la realidad ¿cuál es? Que los medios, que todo lo que configura la red informacional está al servicio de intereses económicos muy particulares y políticos. Y mientras los dispositivos y mientras toda esta red de información no esté en pro de digamos, fines transparentes, no anclados a un interés muy particular, pues no se logrará eso que queremos como sociedad. Y por eso para Habermas es muy claro y muy importante la formación de la opinión pública y la formación de la voluntad. ¿Para qué? Precisamente para que no seamos manipulables por todos estos medios tecnológicos. Hay otro ejemplo, pues, que es trivial, pero es un ejemplo que nos puede dar cuenta de cómo impactan las tecnologías en las tendencias, en las modas, y es, por ejemplo, cuando un actor de televisión o de esta gama internacional se peina de tal forma y cuántos se empiezan a asumir estas tendencias, estas cosas, ¿no? Otra cosa muy clara, y creo que es lo que está sonando, por lo menos en Colombia, es la dirección de la opinión pública frente al tema, por ejemplo, de Shakira, ¿sí? Sí. Cuando en Ucrania y en Rusia llevamos un año, o la humanidad lleva un año destrozándose, entonces miren todo lo que la manipulación que hay en la información, y podemos como humanidad perder el horizonte, perder las cosas fundamentales que debemos atender como sociedad. Entonces, ¿es fundamental los medios de comunicación? ¿Están siendo manipulados? Sí. Y por eso la importancia, y aquí termino, de la formación del pensamiento crítico. Aquí en Colombia usamos una expresión, no sé cómo la tomarán quienes nos están viendo. Quien no tiene pensamiento crítico le mete los dedos en la boca. Es decir, se deja manipular. En cambio, quien se forma críticamente, quien está atento a toda esta realidad, pues no se deja meter los dedos a la boca, sino que está atento a lo que está pasando en la realidad social, política y del mundo y de la sociedad, del Estado. Interesantísimo todo lo que nos cuentas, Edgar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, pero quiero dejar en el aire la pregunta, debido a que pues los medios actualmente pues no solo llegan a todas partes, sino que llegan muy rápido, y creo que la inmediatez en eso pues también nos está jugando o haciendo una mala jugada, porque como tú dices, la noticia de Ucrania y de Rusia pues ya pasó de moda, ya eso ya no, ahorita está Shakira y Piqué dando vueltas. Entonces no me da tiempo de reflexionar de lo que sucedió antes, porque ya me estás dando más noticias. Entonces quisiera que en el próximo segmento habláramos un poco acerca de esa inmediatez, que sí, bueno, es bueno tener la noticia rápido, pero tenemos otra después, y en qué momento masticamos la información. Vamos entonces al corte comercial y regresamos en un momento. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star, 40 años. Información imprescindible. 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 40 años. Información imprescin
El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News. Información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, regresamos a su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Y bueno, le damos de nuevo la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Edgar, quien pues nos está hablando acerca de cómo los medios pues nos están bombardeando con tanta información. Y en el segmento anterior estábamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? De la inmediatez de los medios, cuando decimos, ¡ala, pues qué rápido recibimos ahora la información!, ¿verdad? Pues eso es bueno o es malo, no sabría decirle, porque no nos detenemos a reflexionar, y en lo que decíamos el segmento anterior, el pensamiento crítico, ¿verdad? Pasa una noticia y luego viene otra y no nos detenemos a reflexionar, simplemente nos quedamos con lo que está en trading, ¿verdad? Lo más actual. ¿Cómo parar para poder reflexionar en ese sentido, Edgar? Sí, pues como lo dices muy bien, pues los medios, la tecnología nos incitan a vivir en una cultura de lo inmediato, de lo nuevo. Heidegger usa una categoría y es la avidez de novedades, ¿sí? Claro. Estamos pendientes de la novedad, de lo que va surgiendo, de lo que va apareciendo, porque eso dirige la opinión pública y pues es más llamativo porque lo inmediato, lo nuevo, el escándalo, la noticia, lo que hace bulla, ruido, pues es lo que le conviene presentar a estos medios de comunicación para tener, digámoslo así, manipulados o tener ahí a las personas con estas informaciones. El mismo Heidegger, pues, nos propone ante esta cultura inmediata que el ser humano debe propiciar o favorecer el pensamiento reflexivo. Y él, pues, es muy claro al decir, este tipo de pensamiento exige de la persona el cultivo de la vida espiritual a través de ejercicios espirituales. En otras palabras, que quien quiera cultivarse en el espíritu y quien quiera estar libre de la manipulación ideológica de los medios de comunicación, necesariamente tiene que cultivar la vida espiritual. Y este será un desafío muy grande porque, como lo podemos evidenciar, vivimos en una cultura inmediata y además de eso, superficial. Uh-huh. Hoy en día estamos en una cultura que aparenta ciertos conocimientos, profundidad, y entonces usted ve los videos cortos, las características del cuerpo, que no sé qué, y presentando en cortos segundos como si supiéramos profundamente del tema, y sin embargo nos vamos a dar cuenta de que pues somos superficiales, no profundizamos en este tema, no ahondamos en el sentido de las cosas y nos quedamos sin nada, vacíos. Prueba un ejemplo, probablemente nos ha pasado a muchos que vemos algún video que dice 5 cosas que no sabías de no sé qué, uh-huh. Lo terminas de ver y se te olvida. Si no lo vuelves a retomar en una conversación, si no lo vuelves a tomar de pronto en algún escrito, un trabajo, y si no hace parte de tu vida cotidiana esa información, se elimina y ya no, y uh-huh. Ni siquiera lo vuelves a pensar. Entonces, para atacar, pues, o mejor dicho, para contrarrestar los efectos negativos de la cultura inmediatista y superficial, es necesario cultivar el pensamiento reflexivo. Y al final del artículo, pues se propone unas prácticas muy concretas. Pues no es el tema de la conversación, pero está el examen de conciencia, la lectura, la escritura,
no quedarse con una sola versión de las cosas que me presenta un medio, sino tratar de ir ahondando cuando me interesa el tema. Y de esa manera hay otras prácticas, el acompañamiento y estas prácticas que nos ayudan a cultivar la vida espiritual. Partiendo de la reflexión de detenerme y hacer una reflexión propia acerca de un tema, ¿crees que en algún momento, si reflexionamos, podemos hacer buen uso de estos medios? Porque pues no todo es malo en la vida de la tecnología, ¿verdad? Porque creo que también la posibilidad de la técnica también nos da herramientas a cada uno de nosotros. No necesariamente ahora tenemos que estar en una televisora o en una radio, sino que podemos hacer un programa en YouTube o podemos hacer una en vivo y tener o lograr el impacto que podría tener un medio un poco más grande o muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces creo que la herramienta también puede ayudarnos a esa propia reflexión. ¿Piensas o qué comentario nos podrías dar acerca de eso? Sí, es curioso que la causa de la enfermedad también sea la solución al problema, por decirlo así, ¿no? Y la riqueza que hay a través de los medios en Internet, la riqueza es muy grande, es muy grande. Basta que uno digite cursos gratuitos virtuales, documentales en las plataformas, cantidades y cantidades de información que ayudan precisamente a formar el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Entonces, tenemos que aprovechar todo este potencial comunicativo que tenemos a través de las plataformas virtuales para cultivar precisamente esta vida espiritual. Estar atentos cuando estemos en relación de sometimiento y subordinación con la técnica para que no nos domine, para que no solamente dirija la voluntad. Hoy en día, por ejemplo, en el tema de las relaciones interpersonales, también se crean ansiedades, dificultades. Tenemos que estar constantemente viendo los estados de otras personas, si está en línea, si me contestó, si me dejó en visto, y todo este tipo de cosas también son ejemplos de la incidencia que tienen los medios de comunicación en la vida de las personas. Y hay personas que pierden la paz, que no viven tranquilas por eso mismo. Pues, o sea, quitando este tema que ya lo hemos dialogado, hay que aprovechar el potencial comunicativo que tienen las tecnologías de comunicación e información. Desde los salesianos, ya lo decías al principio, yo soy salesiano de Don Bosco, religioso sacerdote. Desde los salesianos hemos hecho una reflexión, pues la congregación, mejor dicho, lleva años reflexionando acerca de la educomunicación, y es cómo a través de las tecnologías se forma, se educa en el pensamiento crítico para que podamos contrarrestar los efectos negativos de la inmediatez y de la superficialidad. Y hay muchas propuestas formativas que están ahí servidas y que necesitamos que los jóvenes, las personas, los adultos conozcan para que no nos quedemos solamente en lo inmediato, sino que podamos profundizar y acrecentar nuestra vida espiritual. Excelente. Vamos a ir a un nuevo corte comercial para luego pues ir terminando la conversación y que nos hables un poquito más acerca de pues si es posible una relación de libertad entre el ser humano y la técnica y cómo empezar a dar esos primeros pasos para utilizar a nuestro favor todo lo que pues la técnica nos brinda, ¿verdad? Y que, bueno, nos des ahí las directrices para poderte encontrar en redes sociales y encontrar tus artículos, porque son documentos que me gustaría poder compartir con muchas personas porque son de mucha alta calidad y también nos ayudan a la reflexión. Vamos al corte comercial y regresamos para ya concluir nuestro tema de hoy. Bueno. Comunicando Ando con José Díaz para estar bien.
En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Muy bien, amigos, regresamos a su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Soy José Díaz y hoy pues tenemos un invitado especial, el señor Edgar Enrique Velázquez Camelo, que es salesiano presbítero, delegado de misiones y coordinador del sector vocacional de la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá, Colombia. Y estamos hablando acerca del impacto que tienen pues todas estas tecnologías de la comunicación en pues nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Y hablábamos en el segmento anterior si acaso hay pues un balance entre la relación de libertad que pueda tener el ser humano frente a toda la técnica y a pues las nuevas tecnologías de la información. ¿Será que podemos lograr ese balance, Edgar, de pues no ser realmente esclavos de la tecnología, sino más bien pues tener un balance y poder servirnos bien de ella para pues salir adelante en nuestras actividades cotidianas? Sí, José, a mí me gusta recordar una anécdota que pues, me llama muchísimo la atención y es de Gadamer. Precisamente a él le hicieron como más o menos la misma pregunta y en ese momento el medio tecnológico fuerte era la televisión y le decían, Gadamer, ¿cómo hacemos para contrarrestar los efectos negativos de la televisión? Porque está pervirtiendo a los niños, a los jóvenes, está afectando la vida familiar y está metiendo muchas ideas. Bueno, ¿qué hacemos? Y él respondió muy sencillamente, tú puedes apagar el televisor. Y creo yo que la propuesta de Gadamer sigue siendo muy actual y vigente para nuestros días. No hay que hacer grandes cosas tan sencillas como decir, voy a apagar el televisor para compartir en familia. Voy a apagar este celular para descansar bien. Eso es uno de los problemas actuales también. No estamos descansando. Y la tensión, la ansiedad que está generando el dispositivo por la llamada, por la notificación, por la persona que necesitamos también colocarle límites a la tecnología para que no perdamos pues, lo que nuestra humanidad, nuestra esencia como seres humanos. Es una respuesta muy sencilla y yo creo que nos sirve como para seguir reflexionando. Y otra categoría que tomo de Heidegger, él dice, hay que desembarazarnos. Y si uno tiene en mente la embarazada, pues está con su niño, con su bebé en su vientre, hace parte de él. Y actualmente la tecnología podríamos equipararlo con las debidas proporciones de esa manera. Está dentro de nosotros y tenemos que de alguna manera en las circunstancias necesarias tomar distancia para que estos dispositivos no nos manipulen y no seamos nosotros los que dominamos, sino que la tecnología nos domine, y eso sí sería terrible pues en nuestra vida en tratando de recuperar, o mejor dicho, de recuperar esa humanidad que pues tenemos que cada vez más fortalecer. Entonces, estas dos propuestas, aunque son reflexiones, tú puedes apagar el televisor, tú puedes decidir frente a la tecnología y desembarazarnos. Y otra tercera categoría es la serenidad frente a las cosas. Algunos están sufriendo ya trastornos psicológicos de ansiedad, frente a la tecnología. Hay que mantenernos
en esa serenidad, en esa tranquilidad, para que podamos vivir esa relación de libertad frente a la tecnología. ¿Cómo? Ya lo dije anteriormente, por medio del cultivo de la vida espiritual. Es importante, es esencial y es necesario ponerle atención a eso. Tratar de descansar de ellos, desembarazarnos un momento para pues reflexionar en familia o también pues reflexionar en nosotros, hacer una introspección al final del día. Pero muchísimas gracias por toda esa información que hoy nos brindaste. ¿Querías dejarnos algún último comentario? Sí, ahorita recordaba Ajá. que los dueños de las grandes tecnologías, los dueños, los propietarios, quienes están al frente de estas dinámicas tecnológicas, a sus hijos no les dan dispositivos, sino hasta cierta edad, cuando ellos ya lograron su mayoría de edad. ¿Qué hace una madre de familia? Y lo digo con mucho respeto, porque lo he visto varias veces. Claro. Cuando su niño llora, cuando su niño molesta, tome el celular, tome la tablet, préndale el televisor, colóquele el video infantil. Y lo que estamos generando en estas generaciones que están surgiendo es totalmente dependientes de la tecnología. Y es importante que le pongamos atención, o sea, es necesario que le pongamos mucha atención a esto, porque si estamos generando dinámicas de dependencia en cosas tan sencillas, por ejemplo, que el niño no me moleste, entonces tome el celular, ahí ya empieza a generarse una cultura de sometimiento y inclusive para la malformación, ¿sí?, de este niño, de este futuro joven, adulto, que está ahí pegado a la tecnología. Entonces, tenemos cosas tan sencillas, o sea, no tenemos que pensar que tenemos que leer la cantidad de libros para formación crítica, no. Sí. Yo puedo apagar el televisor, al niño pues lo atiendo, estoy pendiente de él, juegos, caminatas, salir al parque, compartir, estar pendiente, sí, porque es más fácil darle el celular y que no me moleste que estar pendiente y compartir con él y todo eso. Entonces mire que las consecuencias, cuando uno está atento a la realidad, pues si uno está atento y toma distancia, son consecuencias buenas, y si no, pues consecuencias negativas para la persona. Eso era lo último. Pueden haber más cosas, sin embargo, ahí seguimos nutriendo la reflexión. Gracias, claro que sí. Y pues, como dices, pueden haber muchísimas cosas, pero bueno, el tiempo es un poco corto, pero para que usted reflexione en su hogar, Edgar, no sé si nos puedes decir tus redes sociales y, bueno, podernos acercar a tus escritos, a tus artículos, a tus reflexiones, para que las personas pues sigan buscando información acerca de este tema. Sí, señor. Estoy en Facebook. Digita mi nombre, Edgar Enrique Velázquez Camelo, y ahí en la parte de imágenes tengo la sección donde están los artículos, con la imagen y el link para descargarlo. También estoy en la red social academia.edu, lo mismo, el nombre, y ahí están los artículos, la colección de trabajos, academia.edu, y estoy en Instagram, @edenbeca12. En esta red social, sobre todo, es para el trabajo que estoy realizando, que es de pastoral vocacional, buscando nuevos salesianos que hagan parte de la comunidad religiosa. Entonces, esas son las redes sociales. Con gusto recibo todos los comentarios para seguir nutriendo la reflexión. Actualmente estoy trabajando en un tema muy relacionado a y espero pronto poderlo presentar también y publicar para seguir nutriendo nuestra reflexión. Muchísimas gracias, Edgar. Claro que sí, ahí estaremos pues pendientes de tu trabajo, que como te digo es de mucho valor y nos hace llevarnos a la reflexión y bueno, seguir conociendo un poco más y conociéndonos nosotros un poco más también. Pues te mando un fuerte abrazo. Será una próxima oportunidad donde nos volvemos a encontrar. Y a ustedes, estimados amigos, también muchísimas gracias por su sintonía en la noche de hoy. Los espero la próxima semana a partir de las 20 horas en una emisión más
de su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News. Por lo pronto, pues sígase cuidando y será hasta la próxima semana. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.